Y algunas de las personas que tuvieron coronavirus pueden padecer el síndrome post-COVID-19, que se trata nada más ni nada menos que secuelas que deja esta enfermedad. Y quien ha realizado un estudio y trabaja al respecto de este tema es el integrante de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes e investigador asociado del Instituto Pasteur de Montevideo, el doctor Ernesto Cairoli, a quien le agradecemos estos minutos con BTV Noticias. Bienvenido, doctor, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a usted y queremos conocer un poco más de este síndrome post-COVID-19. El síndrome de post-COVID-19 hace referencia, como le dice el concepto de la palabra, es lo que queda después de sufrir la etapa aguda de la infección de la COVID. Habitualmente los síntomas de la infección aguda son las primeras 4 semanas, después hay un periodo de ese mes entre 4 y 8 semanas donde es la etapa subaguda que se va hasta las 12 semanas, y a partir del tercer mes de diagnosticada la enfermedad, la persistencia de síntomas, de manifestaciones que se hayan producido durante la infección o después de la infección y que no tienen explicación por otra enfermedad alternativa, se las atribuye a este síndrome que se denominó síndrome post-COVID. Es una enfermedad nueva en relación a que la pandemia de COVID es algo que es nuevo y que estamos permanentemente cambiándole el concepto, las definiciones temporales y qué queda y qué no queda incluido dentro de los conceptos de post-COVID. Pero básicamente es eso, la persistencia de síntomas más allá de 12 semanas de haberse hecho el diagnóstico de la infección por COVID. Doctor, ¿y en qué grado, en qué porcentaje, si tiene usted alguna estimación, los recuperados tienen secuelas? ¿Le pasa a todos los que tuvieron coronavirus, a los asintomáticos incluidos? Bueno, en ese sentido depende de las publicaciones que uno revise. Por ejemplo, para las publicaciones inglesas, la presencia del post-COVID se produce entre 10 y 20% de las personas que tuvieron la infección por COVID. Para las publicaciones de los chinos, el síndrome post-COVID está presente entre un 50 y 60% de los casos. En ese sentido, nosotros queremos quedarnos con la estimación primera, la de entre el 10 y el 20% de los casos, de forma tal de que la persona que hace una infección por COVID, 1 de cada 5 puede desarrollar el síndrome post-COVID. Y lo puede desarrollar independientemente de cómo haya sido la manifestación de la infección. Puede haber sido una infección muy sintomática con internación grave, o puede haber sido una infección muy leve o diríamos asintomática, que al cabo de 12 semanas la persistencia o desarrollo de síntomas, aunque parezca llamativo que alguien que fue asintomático 12 semanas después pueda presentar síntomas, esto estaría relacionado con el síndrome post-COVID. En ese sentido, tienen más riesgo de evolucionar y presentar un síndrome post-COVID aquellas personas mayores de 50 años, mujeres, la presencia de factores o comorbilidades, en especial cardiovasculares y en especial la obesidad, y aquellas personas que hayan estado internadas en sitios como de cuidados moderados o cuidados intensivos. En ese sentido, sí, cuanto más grave fue el evento, más riesgo de evolucionar a un síndrome post-COVID. Claro, y en este sentido, quienes se vacunaron, igual sufrieron la enfermedad, ¿qué posibilidades tienen de vivir esta realidad también? Porque estamos hablando de una inmunización con anticuerpos por un lado y con la inmunización por la vacuna por el otro. Sí, esa pregunta es una excelente hipótesis de trabajo para estudiarla. Desde el punto de vista de la práctica clínica, en lo que me es personal, en la internación, lo que he visto es que las personas que tienen al menos una dosis de vacuna y la han recibido 10 días, 15 días antes de infectarse, la evolución es mucho mejor que aquellos que ingresan sin haber sido vacunados. Pero eso es para la COVID aguda. Ahora, la respuesta a si el vacunarse y hacer una infección atenuada lleva a evitar o a disminuir el riesgo del post-COVID, eso es algo que está por ser estudiado y que sería muy interesante poder aclararlo. Otro de los temas que hemos leído, por lo menos los periodistas, la población en general, tiene que ver con el ACV que produce el COVID-19 en personas que, no sé si sucede, información que no dispongo en este momento, en personas solamente mayores o en personas de todas las edades, que tienen COVID-19 y a la postre hacen un ACV, un accidente cerebrovascular. ¿En qué casos y en qué episodios se puede dar este tipo de inconvenientes en la salud?
Bueno, a ver, una de las características de la infección por COVID es la activación de un sistema inflamatorio a nivel de todo el cuerpo. Esa activación genera, entre otras cosas, daño sobre las paredes internas de los vasos y eso promueve de alguna forma la generación de coágulos. Esos coágulos aparecen en cualquier parte de la circulación. Lo que vemos durante la internación son coágulos más que nada del sector venoso, en las piernas, y que de las piernas se va al pulmón, lo que se llama una embolia pulmonar. Ahora, hay casos donde también se produce la oclusión de una arteria, en particular es muy notorio y muy grave cuando se produce a nivel del cerebro y forma un infarto cerebral. Ese escenario es favorecido en el primer mes de la infección, donde la cantidad o el riesgo de la formación de coágulos es muy alta. Sistemáticamente, al momento del ingreso, se ponen dosis de profilaxis para los coágulos, habitualmente con heparina o con otro tipo de anticoagulantes, pero generalmente se utiliza la heparina. Ahora, el riesgo de hacer una trombosis en el post-COVID, ya sea venosa de las piernas, de los pulmones o a nivel cerebral, eso es algo que está en estudio y, por ejemplo, de las recomendaciones, no está definido qué cantidad de tiempo y a qué dosis uno debe recibir profilaxis con heparina para evitar los coágulos después de haber sido de alta. En general, lo que nosotros hacemos es mantener de 10 a 15 días la profilaxis con heparina de bajo peso molecular, ¿sí? O a veces otro tipo de anticoagulantes directos, que se llaman anticoagulantes directos orales, y el tiempo por el cual se mantiene está en discusión. En ese sentido, la presencia de obesidad, de disminución de la movilidad, de persistencia de insuficiencia respiratoria por daño pulmonar, hace que uno prolongue el tiempo en el que se mantiene la utilización de esa profilaxis con heparina para disminuir el riesgo. Pero no está escrito en ninguna guía cuánto tiempo debe de mantenerse la prevención de la formación de coágulos, porque es algo que está en estudio. Bien, a lo largo del trabajo que ha realizado durante la pandemia, que suponemos que ha sido mucho, usted ha hablado de la necesidad de reestructurar el sistema sanitario, el esquema sanitario, más precisamente. ¿A qué se refiere, doctor, con esto? En ese sentido, es la visión de que nosotros tenemos una enfermedad nueva que la acompañamos desde cuando la veíamos lejos, cuando la aprendimos a diagnosticar, cuando la empezamos a tratar y ahora estamos tratando de aportar un mejor sistema asistencial para lo que es la evolución del que se cura, del que sobrevive a la infección COVID grave, ¿sí? En ese sentido, cuando aparece una nueva enfermedad, hay que reestructurar los esquemas de asistencia, como pasó en otro momento con las infecciones por VIH-Sida o como ha pasado con otras infecciones en otros países, por ejemplo con la enfermedad de Lyme, que son todas enfermedades infecciosas que algunas se vuelven crónicas, otras se padecen los efectos crónicos a largo plazo. Nosotros con el síndrome post-COVID no sabemos cuánto se va a mantener en el tiempo. Lo que sí es importante es poder entablar una clara relación entre la medicina familiar y comunitaria y los médicos de medicina general para que de alguna forma tengan un grupo de referencia en su centro asistencial de referencia, sea su prestador asistencial público o privado. En este caso yo hablo en nombre de la unidad de post-COVID del CASMU, para que sean referenciados directamente frente a la presencia de síntomas que al colega le parezca de importancia evaluar. ¿Eso por qué? Porque evita que la persona tenga que recorrer 3 o 4 especialistas en función de los síntomas que vaya teniendo y evita el gasto para la persona y evita el gasto para el sistema asistencial, donde si cada médico general propone un estudio distinto o un especialista distinto, muchas veces se superponen las cosas que se solicitan. En ese sentido, las repercusiones clínicas más importantes de la post-COVID están a nivel de la memoria, se tiene una sensación como de falta de concentración o de pérdida de la memoria, que se conoce como niebla mental. Hay alteraciones de tipo neuropsiquiátricas como el desarrollo de ansiedad, depresión, crisis de estrés postraumático. Hay repercusiones a nivel respiratorio con lo que es la existencia de falta de aire, necesidad de oxigenoterapia permanencia, tos. A nivel cardíaco, la sensación o la historia de dolor precordial o dolor opresivo, en el escenario de riesgo de formación de coágulos, cosas que se pueden tratar de buscar o detectar precozmente si uno refiere a la persona a la unidad de post-COVID. Entonces,
Me parece, y yo me adelantaría a que esta necesidad de generar grupos de referencia en la asistencia de post-COVID puede transformarse en una necesidad del sistema asistencial, al menos por algunos meses, 6, 12 meses, y después ver qué es lo que pasa. Bien, doctor, ha sido muy interesante y muy esclarecedor su aporte. Muchas gracias por esta entrevista que nos ha brindado. Muchísimas gracias y un abrazo y a las órdenes. Que pasen muy bien, gracias, doctor.